Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy tenemos un programa especial de Diálogos del Montonero. Hemos venido a visitar a don Federico Prieto Celi, un periodista de larga trayectoria académica, cultural, un escritor consumado en las últimas décadas. Federico Prieto Celi, para quienes pretendan hacer historia del periodismo, representa toda una institución. Y bueno, hay que venir a visitarlo a su casa, porque corresponde, es lo que corresponde, dirían los viejos sabios. Pero también lo hemos venido a visitarlo a su casa porque él acaba de reeditar este libro que se llama El Deportado, que es la biografía de Eudócio Rabines. Este libro fue editado en 1979 y ha sido reeditado el día de hoy. Para resumir las cosas, Eudócio Rabines es una figura paradigmática del siglo XX en el Perú, porque fue un hombre que profesó, cultivó la ideología y el programa comunista, el programa del comunismo más ortodoxo. Pero la vida, las lecturas y la experiencia, como suelen suceder en los hombres de honestidad intelectual, a mi entender, lo llevó a una clara posición anticomunista. Y esa es más o menos la estela que él deja a lo largo del siglo XX. Y es muy interesante saber cómo un hombre que con honestidad intelectual asume el programa y la ideología comunista y luego con esa misma honestidad y en el curso de la vida deviene en un claro e incuestionable anticomunista. Es la historia de muchos intelectuales en el mundo. A mí particularmente ese tipo de historia me toca muy de cerca porque alguna vez yo fui un hombre de izquierda. Y el día de hoy creo yo que la mejor manera de defender la democracia y la libertad es desarrollando una clara posición anticomunista. Por ese motivo, el día de hoy hemos venido a hablar sobre este libro, El Deportado, que acaba de ser reeditado, que va a ser presentado el próximo miércoles. Y bueno, le agradecemos infinitamente a don Federico Prieto Celi por recibirnos. Muy buenas tardes, don Federico. Gracias por este... Buenas tardes y muchísimas gracias. Efectivamente, yo conocí a Rabines en la puerta del diario La Prensa, en el Jirón de la Unión, un día que él salía con don Pedro Beltrán de La Prensa y yo entraba, porque yo trabajaba en la página editorial de La Prensa. Y don Pedro Beltrán me dijo, ¿no? Te presento a Eudócio Rabines. Y yo, que le conocía de toda esa historia que tenía él tan legendaria, lo saludé con mucho gusto, estuvimos unos 5 minutos conversando y yo en ese momento no se me ocurrió que un día iba a ser yo biógrafo de ese hombre. Por tanto, me alegro mucho de esos 5 minutos que estuve con él. No, pero además, don Federico, usted menciona dos personajes que de alguna manera son la síntesis de los grandes alineamientos del siglo XX, ¿no? Pedro Beltrán, un hombre que profesó el liberalismo, incluso formó una generación de liberales. Así es. Y por otro lado, el señor Eudócio Rabines, que fue un comunista y luego un anticomunista, en términos de honestidad intelectual, ¿no? Así es, porque él en Cajamarca sufrió mucho de niño, porque su padre era un agricultor que se metió en la selva para trabajar el caucho, era la época del caucho, y ahí lo mataron, pero consiguió enviarle a su esposa una bolsa con dinero, pero en el camino le robaron la bolsa de dinero a la señora y se quedó sin nada. Entonces era maestra. Entonces Eudócio vio esa tragedia, esa injusticia de la vida, y también murió después la mamá, y él de joven se fue primero a Trujillo y de Trujillo se vino a Lima estudiando, y en Lima, en esa época de tanta inventiva, de tanto, digamos, de tanta inquietud, logró estudiar con Víctor Raúl Aida de la Torre y con todos los principales fundadores del Partido Aprista. Entonces él
fue uno de los que también fundaron con Aida de la Torre el APRA. Él escribió un libro que se llama ¿Qué es el APRA? Y después, con José Carlos Mariátegui, fundó el Partido Socialista, que lo fundó Mariátegui, ¿no?, en La Mauta, pero él estuvo de los primeros días ahí, hasta que un día le llega, a través de Codovilla, que era el famoso comunista de Argentina, el de la orden de Moscú de que funde el Partido Comunista Peruano. Entonces él invita a los socialistas que estaban en el partido que vayan con él a fundar el Partido Comunista. Muchos fueron y otros se quedaron. Por ejemplo, Luciano Castillo de Piura se quedó en el Partido Socialista, pero la mayor parte se fue con él al Partido Comunista y de ahí comienza el Partido Comunista que funda Rabines, porque ya Mariátegui había fallecido en esa época. Entonces él se va a Moscú, se va a París, se va a Madrid, quiere conocer cómo va el comunismo en el mundo. En Rusia se queda admirado de la pobreza de la gente, de lo bien que vivía la camarilla del partido y el contraste con la gente que pasaba hambre. Él pensaba, en Cajamarca éramos pobres, pero comíamos. En cambio aquí los pobres no tienen comida, están sufriendo hambre. Entonces él no entendía cómo, habiendo sido Rusia el partido, el país que había, se había entregado al comunismo marxista y había sido el primer partido comunista del mundo, la gente sufría. Entonces esa es una primera inquietud que él tiene, que le hace reflexionar. Usted podría sostener que esa experiencia empieza a resquebrajar esa identidad monolítica. Sí, después los mandan a la Guerra Civil Española, todavía comunista él, y él está en las checas de Barcelona, que eran comisarías de los rusos que supervisaban y investigaban y eran espías rusos que combatían a favor del Partido Comunista Español. Y entonces él ahí también sufre mucho, porque su esposa no tenía que comer. Él se iba a las comidas con los jefes del Partido Comunista Español y se metía comida en los bolsillos para darle a su esposa. Y no le dejaban que su esposa se vaya a Francia, donde podía vivir mejor y comer mejor, hasta que cuando consigue el permiso para que ella se vaya, ya está tuberculosa. Y llega a París y ya no se puede curar y se muere. Y pierde al hijo. Y todo eso pues fue trágico para Rabines. Pero a lo mejor, pero además seguramente lo marca esa crueldad de la guerra civil, sobre todo del bando comunista, donde, hay que decirlo con claridad, se asesinaban monjas, claro, se asesinaban sacerdotes. Claro, la masa comunista desborda al Partido Socialista Obrero Español y comienzan las quemas de iglesias, de conventos, la violación de monjas, el asesinato de sacerdotes, de religiosos, un odio a la religión, un odio a Dios. Rabines en esa época era pues agnóstico, pero no era enemigo de los cristianos, porque su mamá había sido muy cristiana, muy piadosa, quería que él fuera franciscano, porque en Cajamarca hay un convento de franciscanos, y él no era enemigo de los franciscanos. Él simplemente tenía un credo. Él era un socialista. Claro, él era un marxista, que su mente está metida en el marxismo. Pero cuando ve esa guerra tan horrorosa... Digamos que era más cercano a Mariátegui que a la Cominter, que a la Tercera Internacional. Sí, bueno, él tiene también dentro de esos matices, tiene ciertas diferencias con algunos líderes del comunismo. Y eso también se nota, por ejemplo, en Moscú había un búlgaro que le comprende muy bien y le defiende, mientras que otros comunistas más, digamos, más cínicos se aprovechan del comunismo y no pretenden ayudar a la gente, sino mantenerse en el poder, ¿no? Él se da cuenta de todo eso. Ahora, digamos, estos hechos que usted señala, este viaje a la Unión Soviética,
la experiencia con la guerra, en la Guerra Civil Española, que debieron ser profundamente dramáticos, una tragedia personal que él experimenta, es lo que puede decirse lo lleva a él a abandonar el comunismo, porque también en él hay un proceso estrictamente intelectual, ¿no es cierto? Sí, y que sería necesario subrayar, explicar. Sí, su proceso intelectual es lento. Él primero se desengaña en Moscú y en toda Rusia, en todas las partes que recorre. Lo de España, por supuesto, lo conmociona. Y él se va dando cuenta que se tiene que salir de ese comunismo marxista. Y entonces vuelve a Moscú, donde le mandan, como lo castigan. Él dice, me metieron en un pozo. Yo no sé si ese meter en el pozo fue literal o fue una manera de decir. El hecho es que lo tenían ahí relegado hasta que un día Stalin pregunta qué latinoamericano puede ir a Chile a promover a un presidente, a una campaña presidencial de un radical que está apoyado por el Partido Radical y por el Partido Comunista. Y entonces el búlgaro le dice Rabines, aunque no quieran algunos, el hombre es Rabines. Entonces lo mandan a Rabines desde Moscú hasta Santiago de Chile. Y en Santiago de Chile toma la dirección de un diario comunista y comienza a apoyar al Partido Comunista chileno y la campaña electoral de este señor radical que gana las elecciones. Claro, es la primera presidencia de los comunistas en Chile. Creo que llegaron 3 veces al poder en Chile. Claro, aunque no era, digamos, del Partido Comunista, sino del Partido Radical, pero el Partido Comunista chileno llega al poder ahí. Así es. Entonces él ya eso lo hace bastante desengañado del comunismo. Entonces de ahí ya se viene a Lima, donde presenta su renuncia formal al comunismo y saca un semanario que se llama Vanguardia Revolucionaria, donde defiende el liberalismo económico para el Perú. Y ese era un semanario que se imprimía en la imprenta del diario La Prensa. Entonces, don Pedro Beltrán mira el periódico y dice, tengo que conocer a Rabines, que se hacía en la prensa del dueño. Y entonces habla con Rabines, se hacen muy amigos, hasta el punto que en algunos momentos del desarrollo del diario La Prensa y del diario Última Hora, Rabines llega a ser el director, aunque no salía su nombre. En la prensa salía Quintanilla, que era el jefe de redacción. Pero el que dirigía en esos meses el periódico era Rabines. Y en Última Hora pasa lo mismo. Bueno, cambiando los directores, pero en un momento la dirige él. Esa es un poco la historia ya del Rabines convertido al liberalismo económico y todas sus deportaciones. Pero al final, la figura que queda él de esta evolución intelectual, de esta trayectoria personal, histórica, trágica en la Guerra Civil Española e intelectual, es la de un anticomunista. ¿Por qué Rabines llega a simbolizar la actitud anticomunista en el siglo XX, o también en esto hay la leyenda negra, que necesariamente claro, que armar él había comunistas? sido deportado por ser comunista, por Benavides, por Prado, hasta por Bustamante, como diría. También, si no y luego, cuando él defiende la empresa privada del petróleo en Talara, cuando el gobierno de Velasco estatiza la IPC, él es deportado por anticomunista. Es la primera vez que lo deportan por anticomunista, que es una ironía del destino. Y entonces, a partir de ahí ya se consagra la leyenda negra, porque cuando él se va a México deportado, un auto lo atropella. Y muchos, la policía dijo que había sido un accidente, que el chofer no sabía nada de a quién había atropellado. Pero otros lo dudan, incluso han ido a México a averiguar, porque el chofer, que era un taxista, tenía un carnet del Partido Comunista Mexicano, que él había sido comunista de joven,
ya era un hombre mayor, pero guardaba ahí como recuerdo el carnet. Y además, en México, las operaciones de la Cominter eran frecuentes. Ahí está la muerte del propio León Trotsky, ¿no? Claro, el recuerdo de Trotsky hace que muchos digan, este es otro Trotsky, vamos a averiguar qué pasó, ¿no? Dumet mismo se va a México a averiguar. Dumet, el autor de esta nueva... De esta novela de la infancia de Rabines. O sea que el personaje hay que conocerlo. A la gente joven que no conoce la historia del siglo XX, especialmente los primeros 6 décadas o 7 décadas, tienen este libro un reflejo de cómo fue la política en ese tiempo. Y sobre todo, señor Federico Prieto Celi, bueno, cuando yo aprendía periodismo en Expreso, lo llamaba usted Federico, pero han pasado los años y tengo que decirle don Federico, sobre todo porque luego de la experiencia de Castillo y de Perú Libre, la idea de que el comunismo es un trasto viejo del pasado que se cayó con el muro de Berlín, que no tiene nada que ver con la realidad, que no amenaza el presente y el futuro, ya no es una idea apropiada. Hoy el comunismo está presente y es una amenaza real. ¿Qué reflexión tiene que hacer al respecto? Muy sencilla. Cuando llega el comunismo al Perú, al poder, ya es el comunismo, como él tituló a su libro biográfico, una gran estafa. Una gran estafa. Y entonces la mayoría de los peruanos han rechazado el apoyar al comunismo porque solo nos trae desgracias. Y gracias a Dios hemos superado la etapa de los meses que Castillo estuvo de presidente en el Perú. Bueno, por todas estas consideraciones, pues este libro, yo voy a volver a mostrar a la cámara, este libro es fundamental. El deportado, la biografía de Eudosio Rabines de Federico Prieto Celi, es un texto que deben leer las nuevas generaciones. Así es. Se presenta el día miércoles 4 a las 7 de la tarde en la librería El Virrey de Miraflores. Miércoles, repítanos por favor. Miércoles 4 de octubre a las 7 de la noche en la librería El Virrey de Miraflores. De acuerdo, entonces, ¿alguna reflexión sobre el momento político que vivimos en el Perú? Bueno, digamos, hemos salido de un gobierno devastador, el gobierno de Pedro Castillo, que quería instalar una asamblea constituyente. Hemos superado oleadas de violencia que querían quebrar el Estado de Derecho y convocar a una constituyente. Bueno, y a pesar de todo, el Estado de Derecho continúa, los partidos están... Sí, yo pienso que ahora deberíamos centrarnos primero en mantener una estabilidad política para que no haya cambios dramáticos o cambios que hagan daño al país, para atraer la inversión extranjera y animar al inversionista peruano. Y por otro lado hay que luchar enérgicamente contra el delito común y la criminalización de la política, que está haciendo muchísimo daño al Perú y que no trae nada bueno. Usted que ha estudiado mucho la criminalización de la política en el Perú en determinados momentos, hizo recordar los grandes juicios de Moscú de Stalin, ¿no? Donde había una movilización mediática. Así es. Cosas sin... Los diarios, todos los medios de comunicación no se deben convertir en eco de la instigación criminal de la gente por cosas que son en el fondo deleznables, ¿no? Porque hay leyes que no declaró todo el dinero que recibió para su campaña. Eso lo han hecho todos los partidos. ¿Por qué se tiene a la gente incluso detenida por meses y meses por un delito que es una ley que se hizo a mitad de camino, cuando ya muchos habían recibido dinero? Entonces unos son delincuentes y los otros no. Eso es una farsa de la justicia y del derecho. No es una actitud seria de un país. De acuerdo, don Federico, infinitamente agradecido por este diálogo, por estas reflexiones. Muchas gracias. Y que Dios y las circunstancias seguramente le van a permitir que sigamos hablando más adelante. Muchas gracias. Así es. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero.
Regresamos en la siguiente edición. Gracias.